7:38 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. En este segmento del programa vamos a conversar con Alejandro Linares sobre las elecciones en España. Vemos titulares como, por ejemplo, el Partido Popular gana elecciones, pero todavía es incierto si podrá gobernar. ¿Qué significa esto? Ya está con nosotros Alejandro Linares para aclararnos todas las dudas sobre esta jornada electoral del domingo. Alejandro, hola, buenos días. Feliz inicio de semana y gracias por estar con nosotros en esta cita obligada. Teníamos que conversar contigo. Hola Marjorie, buenos días. Es un placer compartir contigo y con toda la audiencia. Alejandro, muchísimas dudas. Háblanos un poco acerca de cómo funciona el sistema electoral en España y por qué vemos titulares como, por ejemplo, que el Partido Popular gana elecciones, pero no se sabe si va a poder gobernar. ¿Cómo se maneja el tema de los escaños? Sí, hay que entender dos cosas. La primera de ellas es que el sistema de gobierno en España es un sistema de gobierno parlamentario, muy distinto al sistema de gobierno presidencialista que conocemos en América Latina, en la mayor parte de los países latinoamericanos e incluso en América del Norte. Estoy hablando en el caso de Estados Unidos. Voy a repetirlo. El sistema de gobierno en España es un sistema parlamentario, es una monarquía constitucional. Luego, el sistema electoral. ¿Cómo funciona el sistema electoral en España? Los ciudadanos no escogen directamente a un candidato. Los ciudadanos escogen a partidos. Y si esos partidos o si uno de esos partidos tiene bien la mayoría absoluta por sí solo, bien la mayoría absoluta al estar en alianza con otras organizaciones políticas, el líder de ese partido, léase, el secretario general de ese partido, es quien tiene la opción de formar gobierno y de convertirse en presidente del gobierno español. En España, el sistema electoral funciona como una elección en segundo grado, en la cual los ciudadanos votan por partidos y dependiendo del número de escaños que estos partidos tengan dentro del Congreso de los Diputados, porque en España hay Cámara de Diputados y de Senadores, pero lo que importa realmente es la Cámara de Diputados, dependiendo del número de escaños, del número de sillas, del número de asientos que ocupe el partido en la Cámara de los Diputados, es que tendrá posibilidad o no de formar gobierno y el líder de ese partido tendrá la posibilidad o no de convertirse en presidente del gobierno español. Feijóo del Partido Popular decía que han logrado 3 millones de votos más que en las últimas elecciones. ¿Significa esto un triunfo para el Partido Popular aún y cuando no tenga los escaños suficientes? A ver, si lo evaluamos, si revisamos el panorama desde el punto de vista del Partido Popular, evidentemente el Partido Popular triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque en primer lugar consiguió la mayoría de los votos, obtuvo por lo menos 3 millones de votos más que en las elecciones generales de 2019. Luego aumentó en cantidad de escaños, obtuvo en esta ocasión 40 escaños más que en las elecciones de 2019 y el resultado nos indica que el Partido Popular ha ganado espacios que anteriormente le había arrebatado partidos como Vox. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hay una victoria para el Partido Popular. Sin embargo, si evaluamos la situación desde el punto de vista de los socialistas, desde el punto de vista del Partido Socialista Obrero Español, podemos llegar a la conclusión de que para ellos también hay una victoria. Para el Partido Socialista Obrero Español también hay una victoria. ¿Por qué? Porque en primer lugar logran conservar los números de las elecciones de 2019. Los números del día de ayer son muy parecidos a los que obtuvo el PSOE en las elecciones de 2019, pero además logran aguantar
logran resistir ese embate y ese crecimiento que experimentó el Partido Popular, de tal manera que en esta ocasión tienen incluso la posibilidad de formar gobierno y de mantenerse en la presidencia del gobierno español. Ahora, si evaluamos la votación desde el punto de vista de los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, podemos hablar de una derrota en ambos casos, porque ambos partidos, la organización Sumar de extrema izquierda y la organización Vox de extrema derecha, ambos retrocedieron, perdiendo escaños dentro del Congreso de los Diputados. Ahora, para tratar de entender un poco el sentimiento del pueblo español, quisiera que analizáramos este punto. Tú bien has señalado que el actual presidente Pedro Sánchez ha recibido críticas por utilizar aparentemente la plataforma de gobierno para su campaña publicitaria. Estos resultados no hablan un poco de la popularidad que ha perdido con estos resultados electorales, y quiero saber si es cierto o no estas acusaciones que se le hacen al presidente actual por aparentemente hacer uso del dinero público para poder realizar todo su trabajo de marketing y de campaña electoral. Sí, bien, voy a responder de atrás hacia adelante. Cuando hay un partido que está en el poder, cuando hay un líder que está en el poder, generalmente estos líderes utilizan sus actos para hacer cierto proselitismo. Muchos lo hacen de manera vedada, muchos no lo hacen de manera explícita, precisamente para no violar la ley electoral, precisamente para que no se produzcan esas acusaciones, esas críticas que mencionas. Pero siempre, prácticamente en la mayoría de los casos, quien esté en el poder, en este caso en la presidencia del gobierno español, tendrá cierta ventaja sobre su competidor o sobre sus competidores. Y lo otro que me consultabas, que tiene que ver con la popularidad del Partido Socialista Obrero Español. Te lo repito, el Partido Socialista Obrero Español logró mantener cautivos a sus votantes en 4 años, de gobierno, en 4 años de gestión. No perdió votantes de manera importante, no perdió votantes de manera considerable, a tal punto que el día de ayer experimentó resultados muy similares a los de 2019. Es decir, desde las últimas elecciones generales que se hicieron en España, que fue 2019, han transcurrido por lo menos 4 años. En esos 4 años, el Partido Socialista Obrero Español ha logrado conservar a su cantidad de votantes y además ha logrado conservar otras cosas que son importantes, como por ejemplo las alianzas, en este caso la alianza con Sumar, que es la organización política que vino a heredar lo que en algún momento fue Unidas Podemos, y además ha logrado mantener las alianzas con organizaciones políticas minoritarias, en este caso organizaciones de índole separatista, de índole independentista. Alejandro, ¿qué viene ahora tras estos resultados electorales? ¿Cómo es el proceso de las coaliciones, las alianzas que siguen de aquí en adelante? Sí, bueno, lo que se viene para España de aquí en lo sucesivo nos permite hablar de 3 escenarios. Voy a tratar de explicarlos muy rápidamente. El primer escenario es un escenario en el que el señor Feijóo tratará de formar gobierno. De hecho, la noche de este domingo, la noche de ayer, él reivindicó su derecho a formar gobierno. Él va a tratar de formar gobierno haciendo, por supuesto, alianza con la ultraderecha de Vox. Sin embargo, como los números no le dan, Feijóo va a requerir alianzas con partidos nacionalistas. Ahora,
La pregunta es si esos partidos nacionalistas querrían participar en un gobierno del Partido Popular en el que además están presentes los ultraderechistas de Vox. El otro escenario para Feijóo es que se alíe con Vox y que se abstenga en la votación el Partido Socialista Obrero Español, un escenario que podemos dar prácticamente por descontado. Luego de eso, hay otro escenario, un segundo escenario. Hay que recordar, Marjorie, que para poder formar gobierno se hace una primera sesión de investidura. En esa sesión de investidura, el líder del partido que quiere formar gobierno tiene que obtener 176 votos. Si eso no sucediera, 48 horas después de esa primera sesión de investidura, se hace una segunda sesión de investidura en la cual solo se requiere mayoría simple. En otras palabras, se requieren más síes que noes. Ese es el escenario que podría aprovechar Pedro Sánchez para intentar mantenerse a la cabeza del gobierno español. Evidentemente, Pedro Sánchez iría en alianza con Sumar, con la extrema izquierda, y también iría en alianza con los movimientos independentistas, con los movimientos separatistas. Sin embargo, hay movimientos independentistas, sobre todo los que buscan la escisión de Cataluña, que anoche dejaron muy claro que no respaldarán a Sánchez sin esperar algo a cambio. Y ese algo a cambio es la posible legalización de un referendo independentista, separatista de Cataluña, algo que es inconstitucional. Entonces, la pregunta en este segundo escenario es: ¿los movimientos independentistas catalanes respaldarán a Sánchez sabiendo que él no está del todo abierto a la idea de que Cataluña se separe de España porque sería o es algo inconstitucional? Esa es otra pregunta. Y el tercer escenario es un escenario de bloqueo. Es un escenario en el que ninguno de los dos grandes grupos, ni centro izquierda ni centro derecha, pueden formar gobierno. En ese caso, se tendría que convocar a unas nuevas elecciones que muy seguramente se estarían realizando a finales de este año, y en todo este tiempo seguiría gobernando Pedro Sánchez como presidente del gobierno español en funciones. Está complicado el panorama, ahora entiendo. Alejandro, coméntame un poco acerca de la participación. 70% de los electores participaron en este proceso. ¿Qué le dice eso al mundo? Y explícanos el contexto. ¿Bajo qué contexto la gente tiene la motivación de salir a la calle a votar? Sí, bueno, las elecciones de este domingo, del día de ayer, fueron elecciones bastante atípicas, fueron elecciones inusuales, fueron las primeras elecciones realizadas durante un verano. La verdad, la participación no solo fue alta, sino que fue sorprendente, porque se tenía el temor de que por tratarse del verano, por tratarse de una época del año en la que los ciudadanos están más pendientes de sus vacaciones y de su descanso que de la política, se temía que por eso la participación fuera bastante baja. Sin embargo, la participación fue elevada. Otra cosa que se temía era el calor, las altas temperaturas, que la gente no se viera motivada a salir de sus casas por las elevadísimas temperaturas. El sur de España, durante el día de ayer, por ejemplo, registró temperaturas de 40 o más grados centígrados. Entonces se temía que la gente no saliera a participar por esto. Sin embargo, los ciudadanos españoles, preocupados por la realidad española, apostaron por salir de sus casas. La mayoría salió muy temprano para evitar las altas temperaturas. Los españoles apostaron, repito, por salir de sus casas e ir a votar. ¿Por qué? Porque en España hay gran preocupación, sobre todo en materia económica. Ciertamente, España es el país de toda la Unión Europea que más ha crecido en términos económicos en el último año. Eso es cierto, eso no podemos negarlo, pero tampoco podemos negar que España, número uno, es el país
de la Unión Europea, de todo el bloque europeo, que más ha tardado en recuperar su PIB prepandémico. Es el que más ha tardado en recuperarse luego de la pandemia. Luego, España tiene una elevada inflación, España tiene un grave problema de desempleo, la tasa de desempleo es bastante elevada. En España la vivienda, el acceso a la vivienda es bastante complicado con alquileres muy elevados y además España tiene un problema de desigualdad en la distribución de la riqueza. Conscientes de esta realidad e intentando buscar cambios y soluciones para esta realidad, fue que los españoles salieron a votar a pesar de todo durante el día de ayer. ¿Cuál crees tú que han sido los cambios, si pudiésemos hablar de 3 cambios o prioridades que unifican los problemas del pueblo español que no le ha dado respuesta Sánchez en este momento? Bueno, yo creo que número uno, voy a insistir en lo económico, número uno, la inflación, controlar la inflación, lograr que los precios no aumenten tan vertiginosamente de precio. Número dos, el tema del paro, del desempleo, que en España se le llama paro, se le dice paro, no se ha logrado crear la suficiente cantidad de puestos de trabajo para disminuir el desempleo. Y creo que también está el tema de la distribución de la riqueza. Cuando nosotros repasamos la distribución de la riqueza en España, vemos una distribución absolutamente desigual. Si avanzamos de norte a sur, con el norte con la mayor cantidad de riquezas y el sur con la menor cantidad de riquezas, con las zonas densamente pobladas con la mayor cantidad de riquezas, mientras que las zonas rurales, las zonas campesinas, la zona de lo que se podría llamar o se podría denominar como España profunda, tienen la menor cantidad de riquezas. Por cierto, esto último ha generado otro problema, que es el envejecimiento y el despoblamiento, si me permiten el término, sí, de las zonas rurales, de las zonas campesinas. Hay poblados en los que la gente tiene una media de 50 o más años de edad. No hay población joven. Y además, esas poblaciones, esos pueblos, esas localidades se están quedando sin habitantes porque los habitantes están migrando hacia grandes ciudades o hacia zonas más productivas. Entonces, estos poblados están a punto de desaparecer. Y lo importante es que muchos de estos poblados son poblados que se dedican a la agronomía, a la agricultura, es decir, son estados que producen carne, producen alimentos para España. Y lo repito, se están quedando sin población y con una población envejecida. Alejandro, me llamaba la atención que el representante de Vox decía que las encuestas habían sido manipuladas para tratar de generar una tendencia sobre la intención de voto. Quería saber, según tu experiencia, si esto era lo que estaba previsto, si lo habían pronosticado estos resultados o fue una sorpresa el resultado electoral de este domingo. Yo creo que el representante de Vox, el señor Santiago Abascal, está buscando una manera de explicar, cuando no justificar, el mal desempeño de su partido durante el día de ayer. Durante las elecciones del año 2019, Marjorie, Vox, el partido de ultraderecha que reivindica los ideales del franquismo, obtuvo un total de 52 diputados, El día de ayer, Vox acumuló 33 diputados. Eso quiere decir que perdió por lo menos 20 diputados. Eso sin duda te habla de una derrota, te habla de un retroceso, te habla de un
mal desempeño del partido, te indica que el partido ha perdido terreno en localidades en las cuales anteriormente era apoyado. Las encuestas indicaban que Vox iba a mantener su cantidad de diputados del año 2019 o que incluso iba a superar esa cantidad de diputados. Si esa hubiese sido la realidad, hoy el Partido Popular estuviese con todas las opciones para formar gobierno. Sin embargo, el mal desempeño de Vox es lo que de alguna manera está, hablando en criollo, hablando de manera coloquial, trancando el serrucho. ¿Por qué? Porque los números de Vox sumados a los del Partido Popular le permiten al Partido Popular tener unos 169 escaños que no son suficientes para tener mayoría absoluta y que podrían ser suficientes para formar gobierno en una votación con mayoría simple siempre y cuando se abstenga el Partido Socialista Obrero Español. Ya veremos cuál será el escenario que gane tras estas elecciones del domingo. Alejandro, gracias por tu brillante análisis y por tu tiempo. Feliz día. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, compañero de la casa, hablándonos sobre este tema, una noticia que no acaba con la elección de este domingo. Ya veremos cómo se irán desarrollando los hechos. Nosotros hacemos una breve pausa. De inmediato les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos este lunes con más de Buenos Días por BPI TV.